Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, buen amanecer, amigos televidentes que nos sintonizan. En esta primera emisión del Noticiero de Televen abordamos la jornada del miércoles 24 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vaya que va a dar mucho que hablar esta jornada, ¿no? Porque la agenda, que tiene elementos de precedencia con anuncios hechos a nivel presidencial y también a nivel del Consejo Nacional Electoral, ha provocado una gran controversia en el país, que va de la mano, por cierto, con la lamentable situación que sigue registrándose de protestas y con un saldo y un balance que estamos presentando casi que a diario y que suma, lamentablemente, por el lugar emblemático de Barinas, un número mayor de víctimas, producto de la confrontación y producto de la represión, pues, de las brigadas del orden público. En este caso también ofreceremos detalles en ese sentido. Pero lo que ocupa el espacio mayor en la reseña informativa del día de hoy es lo que anunciaba por una parte Maduro. Desde Miraflores, la Comisión Presidencial que estimula y promueve una asamblea constituyente presentaba las bases comiciales, que desde luego levantaron toda una polvareda, y juristas y políticos y también el público en general comenzó a expresarse alrededor de diversas alternativas, entre ellas las redes sociales. En este caso se presentaron bases comiciales, luego se entregaron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ella a su vez anunciaba que este jueves, es decir, mañana, en reunión de directorio, pues iban a estudiar las bases comiciales presentadas por el Ejecutivo para la convocatoria de una constituyente, y a la par aprovechó la ocasión para anunciar unas elecciones regionales para escoger gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de este año. Situación que también ha sido rechazada vigorosamente por diversos factores políticos y jurídicos del país. Sobre las bases comiciales, bueno, quienes han evaluado el tema ratifican, reiteran, subrayan que es inconstitucional, que es ilegal, que es fraudulento, y que los principios fundamentales como el de la universalidad del voto, la representación proporcional de las minorías y, en suma, lo que es la consulta popular, que es fundamental en este caso, no se realizará. Cuando se hace una revisión ligera por lo pronto, ya habrá que entrar en los detalles de las bases comiciales, hay una serie de restricciones allí, porque no se ocupa el universo total del voto, es decir, el universo demográfico, para una participación electoral en este sentido. Y es lo que rechazan juristas y rechazan políticos. Escogencia menor por municipios, desnivel en el número de constituyentes que irán por un sector o por otro, sectores o regiones del país que escogen más constituyentes que regiones que tienen un mayor número de habitantes. Por ello digo, toda una polvareda se ha levantado alrededor de ello y un rechazo que surge a través de la consulta a juristas, profesores universitarios y, por supuesto, en el escenario político, donde también ayer, en este caso de la Asamblea Nacional, hubo pronunciamientos. Pero antes de entrar en este detalle, hay que recordar, por ejemplo, que ayer hubo dos pronunciamientos interesantes sobre este tema. Uno, el del rector Luis Emilio Rondón, integrante del directorio del CNE, rechazando el que vayan a discutirse bases comiciales porque estos principios que citaba pues no están registrados en la propuesta que hace el gobierno. Ni siquiera se define por cuánto tiempo funcionaría esa asamblea constituyente, que ha sido además calificada de sectaria, restringida, corporativa, comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte, ¿no? Luis Emilio Rondón, rector principal, rechaza. Y por la otra, dos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, dos magistrados, pues también fijaron su punto de vista rechazando, porque no hay consulta popular, esta propuesta de constituyente reducida o comunal, o como ha sido calificada en términos generales, de acuerdo a las opiniones que surgen de juristas y políticos. Voy con la Asamblea Nacional.
Bueno, ayer rechazó de manera unánime y de manera recia pues la propuesta oficial y adicionalmente ha planteado una consulta popular por iniciativa propia de la Asamblea apoyada en el texto constitucional para que los venezolanos opinen si quieren primero una nueva constituyente y a la par un cambio de la Constitución. Y un elemento importante allí que es consultar también al país si desea que Maduro continúe en el ejercicio de la presidencia de la República. Vaya lío, ¿no? El que está, pues, transitando y en el que está metido el país. Esto, por supuesto, a la par porque hubo opiniones contrarias, en fin, hubo confusión sobre lo que se dijo en el seno de la Asamblea. Lo cierto es que también en horas de la noche los mismos dirigentes políticos, en este caso, por ejemplo, Julio Borges, presidente de la Asamblea, y Freddy Guevara, vicepresidente, señalaban que las movilizaciones continúan y a la par del rechazo a esta propuesta de constituyente y los anuncios que hizo el Consejo Nacional Electoral, las protestas de calle continúan. Y hoy está planteada una de ellas con el propósito de ir al CNE, que muy probablemente, pues, el objetivo no se alcance. Así que, bueno, muchas cosas en este caso. Y bueno, el registro lamentable de las protestas y las manifestaciones con la secuela de violencia sigue registrándose. El número de muertos se elevó en Barinas, ha sido terrible, más los saqueos, más en el Táchira ha habido advertencias con la ocupación de fincas, algo que advertía ayer en este programa el presidente de Fedeagro. Y bueno, la agitación y la crispación nacional continúa en un marco pues, de conflicto que marcha a la par de la mano de una tremenda crisis económica y social que vive el país. Bueno, vamos a la portada. Vamos a ir resumiendo títulos que tendrán desarrollo en muy pocos momentos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos entonces. Consejo Nacional Electoral convocó elecciones regionales para el 10 de diciembre del presente año y para una constituyente propuesta por el gobierno a finales del mes de julio. Maduro firmó y entregó este martes al Consejo Nacional Electoral el decreto con las bases comiciales para la Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional rechazó este martes la entrega de las bases comiciales de la Constituyente convocada por el gobierno. Vamos al tema internacional. Consecuencias y repercusión del atentado terrorista en Manchester. Hace 2 noches, Francia rinde tributo a las víctimas de Manchester. Hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con el presidente de Benanchan, Germán Toro. Se hablará, en este caso, de un evento que tienen mañana, de Perspectivas Sociales 2017. Bueno, y al concluir, arte y espectáculos, una muy lamentable noticia que tenemos que reseñar. Ha muerto Roger Moore, quien diera vida en muchas ocasiones al legendario James Bond. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, titulares de la prensa internacional, los despachos y noticias de último momento también. Y por supuesto siempre el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen, caballeros? Bueno, buen día, Venezuela. Con este asunto, ¿no? Como dicen muchos, en esta esquina, diría. En esta esquina y con este asunto de esta constituyente y este rechazo y unas repentinas elecciones regionales que están pendientes desde el año pasado, que ahora se anuncian para el 10 de diciembre. En fin, esto va a traer cola. Bueno, y también reacciones, ¿no? 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciaron ayer en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Danilo Mojica y Marisela Godoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y seguimos revisando lo que tú señalabas, el saldo lamentable en el estado de Barinas, producto de la violencia que se está registrando en estas manifestaciones que están siendo convocadas. Ministerio Público, la Fiscalía General de la República tiene en su portal información sobre estos hechos. El Ministerio Público comisionó al fiscal segundo de Barinas para investigar la muerte de 2 hombres. Comisionó al fiscal Wilmer Uzcategui para investigar la muerte de Juan Antonio Sánchez Suárez, de 21 años, Eric Antonio Molina Contreras, de 35. Estos hechos ocurrieron este martes 23 de mayo en la capital del estado Barinas. De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 6 de la tarde de ayer martes,
Sánchez Suárez se encontraba en la urbanización José Antonio Páez de Barinas, donde se llevaba a cabo una manifestación cuando recibió 2 disparos en la región pectoral. Fue trasladado al hospital Dr. Luis Racetti, mientras que Molina Contreras fue víctima de varios disparos en otra manifestación que tuvo lugar en la urbanización Los Próceres de la mencionada ciudad. Bueno, 2 personas más asesinadas en el estado Barinas, eleva la cifra muy lamentable a 7 en esta entidad en lo que va de semana. Es así, además debemos comentar información que nos llega de último momento que la emblemática Cruz del Ávila, que generalmente es encendida en diciembre, pues fue encendida con la palabra paz. Estamos tratando de buscar las imágenes para compartirlas con todos ustedes. Sí, bueno, creo que hay una chiquitica. Aquí tenemos allí una tienen la imagen, si vamos a compartirla. Internet nos ayuda aquí un poquito. Bueno, ahí la tenemos. Bueno. Sí. Vamos, amigos, a comenzar ahora revisión de diarios de circulación nacional. Y lo hacemos con la portada del diario El Nacional. Su titular principal tiene como una propuesta que adelanta la Asamblea Nacional. Va a preguntar al país si quiere nueva constitución. Vamos a revisar el sumario. El presidente de la AN, Julio Borges, afirmó que el gobierno llamó a una constituyente inconstitucional que no elegirá el pueblo, sino que será tutelada. El Partido Socialista Unido de Venezuela decidirá quién vota y a quién se elige. Vamos a preguntarle al país lo que Maduro no desea preguntarle. Esto lo dice el presidente de la Asamblea Nacional. El antetítulo, la Mesa de la Unidad Democrática convocó para hoy la marcha en defensa del voto. También están reseñadas las declaraciones que diera ayer la presidenta del órgano electoral, Tibisay Lucena. Ellos anunciaron para finales de julio elección de constituyentes. Dijo que la decisión fue unánime y que se aprobaron las regionales para el 10 de diciembre de este año. Precisó que el directorio le dará hoy luz verde a ambos cronogramas. El rector Luis Emilio Rondón desmintió lo declarado por Lucena y expresó que su voto en contra o que votó en contra porque las propuestas son contrarias a la universalidad del voto. La gráfica principal que tiene el diario El Nacional la titulan: en Baruta y Monterrey, los vecinos dicen que el lunes cerraron las calles por hambre, escasez e inseguridad, no por política. Bueno, ahora revisemos qué trae el diario Últimas Noticias en su portada de hoy, 24 de mayo de 2017. Tema que seguramente se va a repetir en el resto de los diarios del día de hoy. Las regionales van el 10 de diciembre. El sumario que nos dice: la presidenta del CNE dijo ayer que la Asamblea Nacional Constituyente podría celebrarse a finales del mes de julio. También 540 es el número de miembros propuestos. 364 serán electos por territorio, 8 representan a los pueblos indígenas. El presidente Nicolás Maduro entregó ayer al organismo la propuesta de bases comiciales y señaló que la elección será a través del voto universal, directo y secreto. 168 integrantes provendrán de diversos sectores. Ahí tienen también gráfica de esta movilización del oficialismo que se realizó ayer en la ciudad capital. Tienen la gráfica y una foto pues al lado izquierdo de esta gráfica del presidente Nicolás Maduro. También en otro tema tenemos: personas podrán adquirir hasta $2.000 anuales. Las jurídicas tendrían chance de solicitar hasta $400.000 mensuales. Habrá 2 tipos de subastas. Y en la contraportada ya tenemos que dice: información de sucesos, abatidos 6 choros. Funcionarios del 6CPC Río Chico abatieron a 6 integrantes de la banda de El Joel. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario 2001. Su titular principal nos dice lo siguiente: el CNE mete chola a constituyente
cuestionada, entre comillas. Lucena, hablando de la presidenta del órgano electoral, anunció la elección para finales de julio, regionales para el 10 de diciembre. Especialistas en derecho fustigan las bases de la Asamblea Nacional Constituyente por usurpación a la soberanía, al sufragio personal y a la representación proporcional de las minorías. Oposición rechaza este combo y cree que modificar Carta Magna podría eliminar las entidades. Se señala también en esta portada la información que proviene de dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos desafían al gobierno. El día de ayer se pronunciaron en contra de este llamado a realizar una constituyente en el país. Otra gráfica que muestra lo que fue la marcha el día de ayer del oficialismo señala acá que movió a su gente un par de cuadras por el centro de la capital. Ahora leemos para ustedes los titulares del diario El Universal para el día de hoy. Tenemos, por supuesto, el tema político electoral. Asamblea Nacional Constituyente tendrá 364 miembros territoriales y 176 sectoriales. El presidente Nicolás Maduro entregó ayer al Consejo Nacional Electoral las bases comiciales de su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Convocan regionales el 10 de diciembre. En otro titular, Asamblea Nacional en contra de las bases comiciales en su totalidad. Por supuesto que es la respuesta al titular anterior que les estaba comentando. Y el sumario dice, la oposición insiste en que se debe consultar a todo el pueblo para que sea quien decida sobre el proceso. Además, dos magistrados rechazan convocatoria constituyente. Danilo Mojica Monsalvo, de la Sala de Casación Social, y Marisela Godoy, de la Sala Civil, expresaron al presidente Maduro su adhesión a la posición de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Vamos a revisar ahora la portada del diario Vea. ¿Qué nos trae? Bueno, lo que fue la actividad gubernamental el día de ayer, la principal de ellas, la entrega de las bases para la constituyente de paz. Así señala el diario Vea la mañana de hoy. El presidente de la República entregó ayer ante el Consejo Nacional Electoral, el CNE, acá en la ciudad de Caracas, las bases para el proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La materia económica está presente. Se señala que personas naturales podrán subastar $2.000, esto con la implantación del nuevo DICOM, y en el cintillo superior información internacional que está vinculada con nuestro país, porque el gobierno bolivariano de Venezuela presentó ayer a través de un comunicado sus condolencias al pueblo del Reino Unido, así como a los familiares de las víctimas, y condenó el ataque terrorista generado en Manchester, donde 22 jóvenes perdieron la vida y se cuentan 59 personas heridas. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, sí nos trae buenas noticias, y es que arrolladores, así titulan. Los chamos de la sub-20 no tuvieron piedad con Vanuatu y con una monumental goleada clasificaron a los octavos de final del Mundial de Corea del Sur. La selección venezolana comanda el grupo B con 6 puntos y 9 goles a favor. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso, Poli Lander capturó a 3 secuestradores. Esto ocurrió en Ocumare, que está ubicado en el estado Miranda. Venimos con esto, con la lectura de la prensa regional, así que usted no se mueva, siga con nosotros. Pues sí, señor Salmerón, nos agarraron aquí conversandito porque vamos a empezar con la revisión de la prensa que circula en el interior del país, y lo hacemos con Nueva Prensa de Oriente. Titular principal: arrancó el nuevo sistema DICOM. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, explicó que en este proceso pueden participar personas naturales, jurídicas y el sector público autorizado, quienes deben inscribirse de manera digital. Bueno, cerquita de Anzoátegui está el estado Monagas, y de allí tenemos la portada del diario La Verdad. Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en julio y regionales en diciembre. Titular principal: también en materia política se denuncia persecución contra la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Monagas. El Clarín de La Victoria, estado Aragua, dice: CNE llamó a elecciones, y en un tema más local, tienen fritos a polleros. En el eje este de Aragua se reportan hasta 15 hurtos y atracos diarios a granjas, fincas y carnicerías.
Vamos con la portada del diario Noticias del Tuy del Estado Miranda. Polilander capturó 3 secuestradores en Ocumare. Los presuntos raptores responden a los nombres de Leiker Jordán Ojeda Blanco, de 25 años, José García Bolívar, de 28, conocido como el alias El Guaro, y Jairo Jesús Hernández Vázquez, apodado con el remoquete de El Jairo. La calle de Carabobo, CNE, constituyente en julio y regionales para 10 de diciembre. En un tema más local, tenemos desatada fiebre de compra y venta de oro en Valencia. La portada del diario El Informador, que circula en el estado Lara, nos dice lo siguiente. Como información principal, CNE convoca regionales para el 10 de diciembre, pero después de la constituyente. Más abajo, en información que acompañan con una gráfica, nos señalan que la Guardia Nacional Bolivariana asumió el control de la policía del estado Lara. Diario Caribazo de Nueva Esparta, por supuesto, reitera esta información. CNE convoca elecciones regionales para el próximo 10 de diciembre y en un tema más local, con gráfica en la parte central de esta primera plana, cloaca genera molestias de hace más de 2 años en San Lorenzo. Bueno, vamos a seguir revisando información de carácter regional. Para eso vamos a hacer contacto con las regiones y ya está listo, como todos los días, Jesús Albino en Anzoátegui. Adelante, Jesús, buen día. Buenos días, hacemos este contacto del estado de Anzoátegui para informarles que fue reforzada la seguridad en las zonas comerciales de la entidad y algunos comercios permanecen cerrados. Esto por llamados de la Cámara de Comercio, mientras se realizan las labores de perfeccionamiento de los sistemas de seguridad para evitar robos en estos lugares. A esta hora informamos que los transportistas de las líneas El Limón, Caña de Azúcar y La Coromoto han decidido aumentar el pasaje a 300 bolívares. Alegan que a pesar de que a los usuarios el costo le parece excesivo, el incremento es necesario para cubrir gastos operativos. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, se encuentra de visita en la entidad para juramentar el comando de promotores hacia la constituyente. Sector Transporte, capítulo Monagas. La actividad se estará realizando en el auditorio de PDVSA, ubicado en la avenida Alirugarte Pelayo de Maturín. Estará acompañado por la gobernadora del estado, Yelitza Santaella, el director de Transmonagas, Alberto Rodríguez, y el gremio de transportistas de la entidad. Habitantes de diversas comunidades del municipio de Sucre advierten retrasos en el suministro del servicio de gas doméstico. Advierten que han hecho la solicitud hace más de 15 días. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que se debe a la situación de seguridad debido a las continuas manifestaciones que se registran en la planta de llenado de los molinos adyacente a la avenida Universidad de Cumaná. El contacto lo hacemos desde el sector El Jobo en San Juan de los Morros, donde los vecinos plantean lo que es un plan de bacheo en sus diferentes calles. Asimismo, solicitan a las autoridades de seguridad lo que es implementar un patrullaje, sobre todo en las noches. En el municipio de San Francisco iniciaron jornadas de protesta. En esta oportunidad se llevó a cabo una manifestación cerca de la iglesia Guadalupe, involucrando a la comunidad cristiana cercana a esa localidad. Esto con la intención de llamar a la paz y a la cordialidad entre los venezolanos. Este tipo de iniciativas se van a estar replicando en ese municipio al sur de la ciudad de Maracaibo, donde en el año 2014 la represión fue bastante fuerte por parte de la Policía Municipal de San Francisco. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Ahora recorremos la prensa internacional con sus principales titulares. Iniciamos en España con el diario El Mundo. El Estado Islámico se jacta de la matanza de adolescentes en Manchester. Un británico hijo de refugiados libios hizo explotar una bomba casera que provocó 22 fallecidos y 59 heridos. Vamos a nuestro continente y revisamos la portada del diario El Austral. Circula en Chile. Su titular principal nos dice lo siguiente: el aire se vuelve irrespirable. Van 2 emergencias seguidas. Tras una relativa calma otoñal, la ciudad ha vuelto a sufrir serios episodios. Esto por contaminación por leña. Ahora el comercio de Perú que nos trae, pues Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de esa nación, respalda a Vizcarra como su vicepresidente. Vamos a revisar portada de El Nuevo Diario que circula en Nicaragua. La portada principal dice lo siguiente: rayos fulminan a 3 personas, tormentas
Estas descargas eléctricas naturales han matado a 4 personas este año en Nicaragua, 2 de ellas en un lapso de 48 horas. Los casos han ocurrido en el Caribe Norte y en el oriente de ese país. Vamos a revisar qué es noticia a esta hora en cables internacionales, y el primero de ellos nos señala que el Papa Francisco recibió en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una visita de media hora que podría servir para limar asperezas entre el multimillonario mandatario y el pontífice de origen latinoamericano. También tenemos la siguiente nota: 3 hombres fueron detenidos en Manchester en relación con el atentado del lunes por la noche en esta ciudad del noreste de Inglaterra, que ocasionó la muerte de 22 personas y dejó el lamentable saldo también de 59 heridas. El anuncio lo hizo la policía. Revisamos nuestra página web www.televen.com. Acá 2 notas. La primera de ellas nos dice: Asamblea Nacional convocará referéndum sobre la constituyente, y la otra tiene que ver con declaraciones dadas por Diosdado Cabello. Él señala a la oposición de colocar francotiradores. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical desarrolla nubosidad con precipitaciones dispersas en gran parte del país, más intensas sobre las regiones central, sur, zuliana, llanos centrales y centro occidental. Tucupita estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados. San Cristóbal, precipitaciones intensas, mínima 17 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. Puerto Ayacucho, nublado con precipitaciones, mínima 23 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Revisamos entonces lo que llega a nuestra cuenta @L_noticiero. Nos envían una gráfica del acceso a la autopista Francisco Fajardo y Cotamil desde el distribuidor metropolitano. Buena marcha para la hora. Nos lo enviaron hace 16 minutos. También esta tiene que ver con la vía que antecede esta intersección, la Gran Mariscal de Ayacucho, Mampote, 80 kilómetros por hora, 6:05 minutos de la mañana. Nos dicen que la Caracas-La Guaira está libre en ambos sentidos, Santa Fe y Prados del Este libres, y señalan acá que hay transporte público. Noelia Marcano nos dice que en Lechería van 2 días de protestas continuos, sector Cumanagoto con quema de cauchos en la Tronconal también. Bueno, Zoraida Villán nos envía este cafecito de la mañana. También Luis Isaías Montoya envía fotos, comparte fotos del cumpleaños de su hija Sharay, de 24 años, cumplió 24 años. Mili nos envía este amanecer desde Playa Huacuco, nos envían la imagen de la Virgen de Fátima, bendice a todos los venezolanos y nos protege, y otra imagen, en este caso María Auxiliadora, que derrame infinitas bendiciones para todos los venezolanos. Y bueno, y vamos a aprovechar también de saludar al señor Rafael del Museo de Bellas Artes. El día de ayer envió saludos a todo el equipo del noticiero y nos dijo, bueno, que siempre estaba allí sintonizando la emisión. Bueno, yo también quiero aprovechar de felicitar rapidísimo a José Manuel Cova, nuestro productor de acá de En la Mañana, nuestro coordinador de emisión, quien ayer estuvo de cumpleaños y se nos pasó. ¿Qué te parece, Salmerón? Que ayer se nos olvidó. Es un problema muy grave, no sé cómo vamos a hacer. Que ponga la torta, olvido, lo importante. Bueno, nunca es tarde cuando la lo pagaremos caro, Gaudí Peroso. Oh, por Dios. Bueno. Bueno, ni modo. Bueno, al resumir titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen, bueno, hay un acopio abundante de información entre los anuncios sobre las bases comerciales para una constituyente, la entrega formal del documento ante el Consejo Nacional Electoral, el pronunciamiento de la presidenta del CNE, señalando que las bases comiciales se van a discutir mañana jueves. A la par de ello anunció elecciones regionales para el 10 de diciembre, también el rechazo de la Asamblea Nacional y de diversos sectores políticos a esta propuesta. Forman parte pues de un grupo de noticias que están por supuesto en jerarquización apreciable en esta primera emisión de Noticiero de Televen. También segmento internacional tendremos en este caso
Francia solidaria en contra del ataque terrorista en Manchester hace 2 días. En el espacio de la entrevista conversaremos con el presidente de la Cámara Venezolana Americana, Benanchan Germán Toro. Un foro mañana se realizará de Perspectivas Sociales 2017. Y al concluir arte y espectáculos, lamentablemente una noticia que nos impactó a todos: la muerte del emblemático, dentro de tantos, James Bond, Roger Moore. Y antes de irnos a una pausa y un servicio público. Para un niño hospitalizado se requiere Glutapac protector gástrico. Contacto para ello 0426-186-2126. Muchas gracias por su colaboración. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta jornada informativa. De inmediato saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos con los detalles de las informaciones. Y luego de que venciera el lapso de 4 años de mandato de los gobernadores, el Consejo Nacional Electoral convocó las elecciones regionales para el 10 de diciembre del presente año. Hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras y a los consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017. Visto que hemos casi culminado el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos en el que hemos venido trabajando en los últimos meses en cumplimiento de la sentencia de octubre de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que se espera la propuesta de la Junta Nacional Electoral para establecer el cronograma de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente para finales del mes de julio de este año. El Consejo Nacional Electoral recibió el decreto presidencial con las bases comiciales propuestas por el Poder Ejecutivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Visto el documento, el Consejo Nacional Electoral decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que proponga a este Poder Electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. Por su parte, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó luego del anuncio de Tibisay Lucena que durante la reunión que sostuvieron, votó en contra de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. No fue votado por unanimidad los aspectos correspondientes a la convocatoria o de la revisión, de la primera revisión de las bases comiciales. Me hubiera gustado que esa misma celeridad se hubiera dado en el caso de las elecciones regionales que debimos celebrarlas desde el año pasado, antes del 16 de diciembre. Rondón expresó que en las bases comiciales entregadas por el presidente Nicolás Maduro se indica que no se consultará a los venezolanos si desean realizar la convocatoria, ni se tomará en cuenta si rechazan o aprueban la redacción del nuevo texto constitucional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó y entregó este martes al Consejo Nacional Electoral las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, cuya iniciativa estará enmarcada en una elección directa, secreta y universal. Luego de una marcha de afectos al oficialismo, quienes se concentraron en diversos puntos de la ciudad capital a favor de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente para llegar hasta la Plaza Diego Ibarra en las cercanías del Consejo Nacional Electoral. El primer mandatario nacional entregó dicho decreto a la presidenta del órgano comicial, Tibisay Lucena. Era justo y necesario convocar el poder constituyente originario. Al pasar estos 23 días de mayo se ha ratificado la plena convicción de que el único camino que nos toca es el camino electoral, el camino de los votos, el camino de la Asamblea Nacional Constituyente, el camino de defender la paz con ideas, con propuestas, con diálogo, con la palabra, con la participación. Más temprano, desde el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro dio detalles de las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. En donde fijo las bases electorales y comiciales
para elegir 540 constituyentes que lleven la voz y el poder del pueblo a una Asamblea Nacional originaria y plenipotenciaria. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal, a nivel territorial y a nivel sectorial. El jefe del Estado venezolano también anunció que dicha Asamblea Nacional Constituyente, una vez electa, se instalará en la sede del Palacio Federal Legislativo. Para esta actividad de afectos al oficialismo fueron desplegados efectivos de Casa Militar, quienes mantuvieron cerrados la mayoría de los accesos al centro de la ciudad capital durante este martes. Cristal Chopite, Televen. Y la Asamblea Nacional rechazó la entrega de las bases comiciales de la constituyente convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Diputados opositores insistieron que reformar la Carta Magna no solucionará la crisis socioeconómica y política que atraviesa el país. Exigieron al Consejo Nacional Electoral no continuar con el proceso y al mismo tiempo se informó que desde el Poder Legislativo se realizará una consulta a los venezolanos para determinar si están de acuerdo con dicha convocatoria. Terminamos de conocer que no será electa democráticamente por el pueblo, sino que inventaron un parapeto completo para hacer que no sea el pueblo venezolano el que la elija, sino que ellos van a decidir qué sector vota, cuándo vota y por quién elige. Lo que ha anunciado Nicolás Maduro no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado contra la Constitución. Basándonos entonces en esa realidad, esta Asamblea Nacional convoca un referendo. ¿Cuál es el primer asunto que tiene que definir? Lo que debería entonces estar consultando el CNE y Nicolás Maduro, si están de acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con esas determinadas bases comiciales. Por otra parte, desde el Parlamento venezolano también se convocó a una movilización para este miércoles a partir de las 10 de la mañana que en Caracas partirá desde Parque Cristal, Bellomonte, el Centro Comercial La Villa y culminará en el Consejo Nacional Electoral ubicado en el centro de la ciudad capital. Es importante destacar que este único punto del orden del día surgió tras una modificación luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobara la entrega de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. Entre los puntos que se tenía previsto debatir acá en el Palacio Federal Legislativo destacaba un debate sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante las últimas manifestaciones que se han registrado en el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata del magistrado de la Sala de Casación Social, Danilo Mojica, y de la magistrada de la Sala de Casación Civil, Marisela Godoy. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la información y aseguró que se trata de puntos de vista personales. No obstante, debo indicar que al igual que lo señaló la Fiscal General de la República, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país. Señor presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida constituyente y tampoco con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles. Por su parte, la magistrada Marisela Godoy expresó que la Asamblea Nacional Constituyente no resolverá los problemas de los venezolanos, sino por el contrario agravará la situación de violencia en el país. Aseguró textualmente no entender cuál es el criterio para que un grupo minúsculo que no representa al país pueda lograr llegar a esas instancias y que acabe con la soberanía popular. Se requiere con urgencia clonazepam. Quien pueda colaborar, comunicarse al 0424-250-4255. Gracias de antemano. Asesor del presidente Michel Temer, tras las rejas, al regreso de lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos.
El asesor de corrupción, el asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, y 2 exgobernadores del Distrito Federal fueron arrestados por la Policía Federal brasileña. La Policía Federal indicó que esta red delictiva sobrefacturó unos 380 millones de dólares durante la construcción del Mané Garrincha. Familiares y colegas participaron en una marcha en Michoacán para exigir la liberación de un periodista que fue secuestrado la semana pasada. Guardia Nacional dispersó manifestación de estudiantes en Caracas. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La tasa oficial del sistema complementario de divisas será propuesta por el comprador dentro del rango que establezca el Banco Central de Venezuela. Las personas naturales podrán adquirir un máximo de $2.000 anuales, mientras que las jurídicas $400.000 mensuales. De acuerdo a información suministrada por el vicepresidente del área económica, Ramón Lobo, el sistema DICOM surgirá de una subasta ordinaria que estará abierta a todos los sectores y la de contingencia que se activará cuando la subasta ordinaria por exceso de demanda u oferta no logre asignar las divisas. Se tiene establecido que mínimo un 10% del total subastado se va a dirigir para las personas naturales. Las personas jurídicas se le va a considerar el 30% del ingreso bruto mensual actualizado hasta un máximo de $400.000 mensuales. La página web www.dicom.gov.be ha sido habilitada para la transacción. Por medio de esta vía, el comité de subasta adscrito al Banco Central de Venezuela recibirá las solicitudes, convocará a los demandantes y adjudicará las divisas. Lo novedoso de este convenio cambiario número 38, además del sistema informático, es que la lista de adjudicados será publicada semanalmente en el portal web. Se va a asignar el tipo de cambio de acuerdo al cruce de la oferta y la demanda que dé entre las dos bandas, pero de acuerdo al precio menor que ofreció el último demandante adjudicado. Es decir, es el valor marginal de las demandas adjudicadas. Ahora, algo importante, cada comprador paga lo que ofertó o el precio que estableció. Para participar en las subastas, las personas naturales y jurídicas deben registrarse en el sistema, realizar una declaración jurada de proveniencia y destino de fondos, poseer una cuenta bancaria tanto en moneda nacional como extranjera y estar solvente con las obligaciones fiscales y tributarias nacionales y con la de seguridad social. Finalmente, el director del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, informó que este martes inició el registro de las personas naturales y jurídicas que quieran participar en la subasta ordinaria del próximo jueves, mientras que la adjudicación y el listado será publicado el martes 30 de mayo. Alberto Toro Bielma, Televen. Con bombas lacrimógenas, la Guardia Nacional dispersó a estudiantes de varias casas de estudio que protestaron en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La concentración se inició en la plaza del rectorado de la Universidad Metropolitana. Allí llegaron los alumnos de otras universidades de Caracas. Luego de 3 discursos anunciaron el cierre de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sin tiempo definido. Empecemos a ejecutar la actividad que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ir organizados, vamos a cuidarnos todos, por favor. Confíen en las personas que se encuentran a cargo de la logística y entiendan que lo importante acá es poder alzar nuestras voces. No queremos otra persona fallecida, no queremos personas detenidas y ninguno se puede quedar atrás, porque si estamos juntos somos más, recuérdenlo. Los estudiantes iniciaron el recorrido hasta llegar a la autopista aproximadamente a las 11:30 de la mañana. La lluvia no fue impedimento. Ahí estuvieron y cerraron el paso en ambas vías. Al lugar llegó una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, quien intentó mediar con los manifestantes. Como ya escuché a Voz Populi que no van a abrir, entonces va a haber ya la actuación por parte de los cuerpos de seguridad, porque tenemos que empezar a restablecer el orden. Porque tenemos que pensar en esa gente, miles de personas que vienen en cola, tanto de Guatire hacia Caracas, de Caracas hacia Guatire. Minutos después de esa conversación, la Guardia Nacional accionó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Pese al accionar de los cuerpos de seguridad, los estudiantes aseguraron que continuarán en las calles.
Acá nosotros ninguno somos la violenta, somos pacíficos. Y la muerte de todos los venezolanos que han corrido no va a caer en mano. Vamos a ir en la calle por todo. Pero no son nada más los venezolanos que han caído por las protestas. Son los del 2014. Es Robert, es Basil. Son todos los venezolanos que mueren a diario por culpa de la inseguridad, la falta de alimentos y la falta de medicinas. Por ellos también salimos. Los estudiantes confirmaron su participación en la movilización de la Mesa de la Unidad Democrática para el próximo miércoles. Y fueron asesinados Juan Sánchez, de 21 años, y Eric Molina, de 35, tras recibir varios impactos de bala mientras manifestaban en la capital del estado, Barinas. De esta forma asciende a 7 el número de personas muertas durante las protestas antigubernamentales en la entidad. Según las investigaciones que realiza el 6CPC, Juan Sánchez recibió 2 impactos de bala en el pecho cuando protestaba en la urbanización José Antonio Páez de Barinas durante la tarde de este martes. Luego del hecho fue trasladado al hospital Dr. Luis Racetti, donde falleció horas después. Por su parte, Eric Molina recibió varios disparos mientras estaba en una manifestación que tuvo lugar en la urbanización Los Próceres, ubicada en la ciudad de Barinas. El Ministerio Público comisionó al fiscal segundo de la entidad para investigar la muerte de estos 2 manifestantes. Más de 300 comercios han sido afectados por hechos de violencia en todo el país. Así lo asegura la nueva presidenta de Concecomercio, Carolina Uzcategui. Concecomercio informó que las pérdidas en los comercios a nivel nacional, al ser víctimas de vandalismo en las protestas, se contabilizan por encima de los 50 millones de dólares. Lamentablemente hemos presenciado cómo autoridades responsables de lo que es el resguardo y la seguridad y el orden público han incluso hasta participado en este tipo de hechos vandálicos y en algunos casos han sido tolerantes hasta cierta medida. Hacemos un firme llamado a las autoridades a que recordemos que está establecido claramente en la Constitución que una de las principales funciones del gobierno es el resguardo de los venezolanos y de sus bienes. Informaron que al menos 50 comercios en mediana escala han sido víctimas del vandalismo en Barinas. Señalan que cada vez que un comercio es afectado, se cierra la posibilidad de tener el acceso a los bienes y servicios del lugar. El comerciante no le está pidiendo al gobierno crédito, sino lo que le está pidiendo es que se vele por la seguridad de los comerciantes y los ciudadanos, que se respete la propiedad privada. A eso es que nos referimos nosotros cuando hablamos de el respeto a la Constitución y las leyes, y que es el gobierno nacional quien debe garantizarle a los ciudadanos, a nosotros los comerciantes, la debida seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la propiedad privada. 10.000 empleos directos y 8.000 indirectos se han perdido en estas manifestaciones. Mantienen su posición, exigen respeto a la propiedad privada. Margarita Toledo, Televen. Amigos, se requiere con urgencia válvula cerebral tipo hacking. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0414-100-0746, 0212-461-0387. De antemano, gracias. Momento de una pausa. En la próxima parte, vamos de inmediato con un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la entrevista. Adelante, Carlos, cuéntanos. Bueno, el retorno de comerciales, conversaremos con Germán Toro, presidente de Benanchan, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, ¿no? Hay un evento que realizan todos los años de perspectivas sociales, en este caso son Perspectivas Sociales de 2017. Se va a celebrar mañana desde las 8 de la mañana en la capital, en Caracas, concretamente en la Gran Caracas, porque es municipio Chacao, donde se va a realizar en la Quinta La Esmeralda. Es interesante porque hay varios ponentes y en ese sentido, al retorno, Germán Toro nos dará los detalles de lo que significa en esta ocasión la perspectiva social del año 2017 vista por analistas y expertos. Bueno, Germán Toro nos acompaña. Germán, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Presidente de Benanchan, la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria. Bueno, tienen ustedes mañana un evento, Perspectivas Sociales 2017. Háblanos un poquito del evento y luego, bueno, algunas reflexiones en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es un punto de encuentro de unas 1000 personas en la Quinta Esmeralda. Personas interesadas y versadas por el tema de la responsabilidad social en general, la responsabilidad social empresarial en concreto, porque al fin y al cabo, Benanchan es una cámara de empresas, aunque hacen vida en la cámara también una cantidad significante de organizaciones de desarrollo social. Vamos a tratar el tema del bienestar del venezolano, porque
Pase lo que pase, a pesar de las dificultades en el país, la responsabilidad social empresarial está tejida en el DNA, en el ADN de las empresas miembros de la Cámara. Al fin y al cabo, es parte de la misión de la Cámara el promover entre las empresas miembros y otras la responsabilidad social de las empresas. Esto en el contexto de entender que este es el país en el que se creó la responsabilidad social empresarial, porque un gigante como don Eugenio Mendoza Goyticoa, en los años 50, entendió que no podían existir empresas sanas en el seno de sociedades que no lo fueran. Se preocupó por sus colaboradores, se preocupó por sus consumidores, se preocupó fundamentalmente por las comunidades en las cuales sus empresas incidían. Entonces entendió de que la empresa no estaba solamente para generar una operación comercial y ganar dinero, sino que tenía una responsabilidad de sociedad que iba muchísimo más allá. Y somos herederos de eso. Claro. Ahora, ¿cuánto, por cierto, Germán, ha crecido o declinado, según el espacio y según la circunstancia, la responsabilidad social? Hay momentos que ha tenido un empuje significativo y ha sido jerarquizado de esa forma, pero hay momentos en que hay declinación de la responsabilidad social, más allá del esfuerzo y el empeño que tienen las empresas en mantener esa filosofía. Lo que pasa es que la responsabilidad social de la empresa va mucho más allá de la filantropía. La filantropía es fácil cuando tienes excedentes económicos, pero cuando tú entiendes la responsabilidad social como algo integral de la forma de organizarse, es decir, cuando la organización entiende que, por ejemplo, sus colaboradores pasan la mayor parte de la vida despiertos en el seno de la organización, haciendo vida en la organización, entonces entiende que debe proporcionar un ambiente en el cual los colaboradores sean más, hagan más, se interrelacionen más, produzcan más y por lo tanto puedan ser remunerados más. ¿Entiendes? Que eso ya va mucho más allá de si las circunstancias comerciales o productivas de la empresa están más altas o más bajas. No es una moda. Es decir, es una convicción de la empresa que fundamentada simplemente en todas sus estrategias y procedimientos. Ahora, en el marco de crisis, Germán, ¿cómo se maneja esta situación? Porque no es fácil. Por más empeño, vigor y ganas que pueda tener una empresa de seguir asumiendo la responsabilidad social, hay un evidente marco de crisis político, institucional, económica y social. ¿Qué hacer allí? Bueno, ya el empresariado venezolano está curtido en esto. Es decir, el empresariado venezolano tiene una larga experiencia. Curtido en 1000 batallas. Es decir, el empresariado venezolano arrancó en la época de la colonia con dificultades, lo que representó la guerra de independencia, el siglo XIX. Los periódicos sacudones macroeconómicos que nuestro país ha sufrido a lo largo de su historia hacen que el empresariado venezolano no tenga más remedio que asumir que el cambio y las dificultades son una manera de ser continua. Y al decir empresario, es decir, no es solamente empresario quien lleva una organización empresarial comercial como nosotros entendemos. El llevar una familia adelante hoy en día es una gran empresa. Claro. Es decir, el plantearse un compromiso a largo plazo, una relación de pareja, eso es una empresa. En la medida en que dos personas o más se unen con un objetivo común, eso es una empresa. Y todos los venezolanos en ese sentido somos empresarios. Ahora, háblanos un poquito del temario, ¿no? De lo que va a ser el evento de Perspectivas Sociales 2017. Bueno, yo lo revisé por encima de unos temas allí que me parecen bien interesantes, como nutrición, en un contexto tremendo como el que hablábamos, ¿no? De crisis, y con unas cifras que, por cierto, hoy publica Cáritas, de cómo ha crecido de manera significativa la desnutrición en nuestro país. Bueno, tenemos un panel de lujo de expositores. En el caso concreto de la nutrición, va a estar la doctora Rafali, Susana Rafali, sí, de Cáritas, como tú dices. Ella hace un análisis con muchísimo rigor. Ella es un médico científico, es decir, no se trata de ser alarmista, sino se trata de constatar una realidad tangible, una realidad que está a la vista. En el tema de educación, es decir, alguien como Juan Maragall, que es una persona de referencia en el hemisferio en cuanto a lo que son los planteamientos de políticas públicas de educación. Y al final la educación es la base de cualquier cimentación de la sociedad. Es decir, una sociedad educada, formada, en la que da una plataforma de igualdad de oportunidades a sus jóvenes, por la medida de una educación de calidad universal, es, digamos, la vía más lógica e históricamente comprobada para obtener un desarrollo sustentable en una sociedad. Temas de salud, incluso con casos exitosos, como por ejemplo el Hospital Ortopédico Infantil, una vez más, una obra de don Eugenio Mendoza, se va a plantear. Casos como Superatec, Sandra Peraza. Superatec es un ejemplo de un empeño en difundir talento, formación, valores y educación para el trabajo. Es decir, convierte a las personas en empleables y productivas por la vía de la tecnología. Tenemos también ejemplos de Francisco Sananes como empresario, que obviamente va a plantear
cuáles son, digamos, los retos que se plantean él y empresas que él conoce. Tenemos, o sea, lo que te quiero decir es que se cubre un espectro amplísimo de lo que es nutrición, salud, educación, o sea, gestión de empresas. Vi que estaba Herbert Torres también. Bueno, Herbert Torres viene a analizar más bien lo que es el bienestar subjetivo. Es decir, y él tiene un ámbito... ¿Cómo es esto del bienestar subjetivo? ¿Un bienestar que uno tal vez se cree pero no existe? Bueno, existe en la medida que te lo crees. Claro. Las percepciones a veces son mucho más importantes que la realidad. Sí. Pero sí. Es decir, por ponerte un ejemplo, si tú estás en una familia y tu papá está desempleado, para ti el desempleo es del 100%. Es decir, de modo que la percepción, la subjetividad... Bueno, por eso al final cerramos con la psicología positiva. La doctora Garazzini, que es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. Es decir, la crisis hay que afrontarla, entre otras cosas, con actitud. Y por lo tanto, esta digamos, dualidad de lo que va a expresar Herbert, y la perspectiva de Herbert es de todo el hemisferio. O sea, él trabajaba con Gallup y trabajaba en el sentido de opinión, y por lo tanto va a hablar de, no solamente en el ámbito del venezolano, sino en general del latinoamericano, de cómo enfrenta las crisis en cuanto a su actitud. Y la psicología positiva de Marianela Garazzini, o sea, nos va a dar herramientas para asumir esas actitudes positivas que se necesitan para llevar el día a día en una situación de dificultad como es el caso de Venezuela hoy en día. Ahora, Germán, eso va a ser mañana a partir de las 8 de la mañana en la Quinta... De 8 a 1 en la Quinta Esmeralda. Para participar... Bueno, la mejor manera de... Me imagino que debe estar lleno... Sí está. Sí. Siempre llevamos 18 años haciendo, 2 veces al año, y la Quinta Esmeralda se llena. Se llega siempre a cerca de 1000 personas. En este caso, en las inscripciones todavía hay espacio, pero estamos prácticamente llenos. La mejor manera de inscribirse es a través de la página web de Venamcham, que es www.venamcham.org. Ahí están los links para hacerlo con mucha facilidad. Siempre es más económico inscribirse a través de la página web que hacerlo en puerta en el momento del evento. Bueno, muy bien, bueno, gracias por toda la información, éxito en este evento que van a desarrollar mañana, y bueno, ya veremos luego los resultados y las conclusiones de todo esto en una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con una lamentable noticia, y es que falleció el actor Roger Moore, quien diera vida en más ocasiones al legendario James Bond. El británico murió a sus 89 años de edad a causa de un cáncer. Así lo informaron sus hijos a través de su cuenta en Twitter, donde compartieron un comunicado en el que expresaron: con gran pesar, hemos de anunciar que nuestro amado padre, Sir Roger Moore, ha fallecido hoy en Suiza después de una corta pero valiente batalla contra el cáncer. Además de destacar que su amor y admiración será magnificado por las personas que lo conocieron en todo el mundo por medio de sus películas, programas de televisión y su labor con la UNICEF, la cual aseguran fue lo más importante para él. Paz a su alma. Otra lamentable noticia es que se dio a conocer que Zack Snyder deja el rodaje de la Liga de la Justicia por la muerte de su hija. Según informó Hollywood Report, el director decidió estar un tiempo con su familia, pues atraviesan un momento en el que realmente lo necesitan. Por su parte, la esposa del cineasta, quien es la productora de la cinta, también pondrá fin a su participación. El largometraje se encuentra en fase de postproducción y próximamente se llevará a cabo el rodaje de nuevas escenas en Inglaterra. Pese a esto, su fecha de estreno, fijada para el 17 de noviembre, no se verá afectada, pues el encargado de concluir esa tarea será Joss Whedon, quien dirigió las 2 primeras entregas de Los Vengadores para el estudio Disney. Cambiamos de tema para contarles que Tom Hardy se une a Marvel para interpretar a Venom. El actor británico dará vida al enemigo del Hombre Araña, cuyo nombre real es Eddie Brock.
La cinta está dirigida por Ruben Fleischer y su estreno está previsto para el 5 de octubre del año 2018 en Estados Unidos. Esta sería la segunda vez que Hardy interpreta a un villano basado en el mundo de DC Comics. Recordemos que en el 2012 interpretó a Bane en El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. El pase es con los anclas del noticiero. Bien, gracias por toda esta información. Bueno, la agenda de hoy se presenta muy movida, sobre todo a propósito de los anuncios que hizo el Consejo Nacional Electoral y la presentación de esas bases comerciales para esta constituyente que toma como iniciativa el gobierno. Sí, esperaremos a ver los pronunciamientos por parte tanto de la oposición como del gobierno con relación a estos temas, ¿no? Bueno, y las actividades de calle previstas para el día de hoy, a todas sus También. elecciones, y hay 11 estaciones, bueno, estaciones a nivel de rutas de Metrobús que habían sido suspendidas. Sí, hay que tomar en cuenta las rutas de la marcha del día de hoy para pues quienes transitan por acá por la ciudad capital. Bueno, será hasta mañana. Chao. Uy.